Hola cuarto. La intención de hacer este video es poder hacer una introducción sobre los temas que estamos viendo, pero para eso, para poder vernos desde otro lugar e interactuar desde otro lugar, que decidí hacer este video. Quiero hacer algunas aclaraciones en relación a la entrega de los trabajos. Los, los trabajos que estoy dando para hacer en clase, eh, necesitamos que, no solo yo, es algo generalizado, que unifiquemos criterios. ¿Por qué? Porque en mi caso yo tengo dos cursos en el Instituto Manuel Dorrego y en cada clase yo les pido que entreguen algo. Esa entrega yo lo que estoy haciendo es que ustedes la hagan a través de la asignación. Si yo la asignación la configuro para que después de una fecha en específico o un horario en específico no la puedan seguir entregando, se me hace un lío porque me empiezan a entregar por privado, entre ustedes empiezan a entregar la de los compañeros porque fulano no puede. Entonces yo empiezo a hacer un rastreo cuando empiezo a corregir de quién me entregó por asignación, quién me entregó por mensaje privado, que lleva su tiempo, pero que lo he hecho. Pero ahora me encuentro con otra situación, que los archivos los mandan como, profe, usted encuéntrelos o adivine de quién es, porque en los nombres de los archivos ponen psicología. Tengo 20 que dicen que se llaman psicología y que cuando lo mandan por privado yo sí o sí los tengo que descargar en mi computadora y al descargarlos eh, tengo que entrar sí o sí uno por uno o abrir muchos para ver de quiénes son. Entonces, para organizarnos, lo que voy a hacer es seguir trabajando con asignaciones, pero solicitarles que por favor le pongan el número de clase, la materia y el apellido de ustedes. Ustedes saben que en la primer clase en la que nos presentamos yo les aclaré que mi forma de trabajo es numerar las clases, para así cuando pido la carpeta, eh, sea más cómodo para ustedes organizarse qué clases les falta y para mí para la corrección. A partir de eso es que les voy a pedir que por favor no se olviden. Ustedes deben ser los mayores interesados en que yo realmente encuentre el trabajo, ustedes tengan una nota y yo sepa que ese trabajo es de ustedes o de cada uno de ustedes. Entonces, por favor, personifiquen ese trabajo, porque ese trabajo se supone que es un trabajo original que hicieron ustedes, que le dedicaron tiempo. Entonces, lo mínimo que tienen que hacer, lo primero, es guardar el archivo en guardar como y poner y configurar clase 2, clase 3, psicología, nombre y apellido de ustedes. Yo lo que les recomiendo es que lo hagan con todas las materias, no solo con la mía, para que ustedes también, para que se puedan asegurar que el profe sabe quién es el archivo y lo va a corregir. Así que bueno, esa es la primera introducción a la clase de hoy. Bien, comencemos hablando de lo que habla el texto. El texto habla sobre la naturaleza humana. Ahora, ¿qué tendrá que ver este texto de Griselda Massa con la psicología? Muchos de ustedes lo leyeron para poder hacer la actividad de la clase 2. Vamos a seguir trabajando con este texto durante la clase 3, por eso es importante que hagan una relectura, pero para eso voy a hacer una pequeña introducción. Voy a tratar de que sea pequeña para no gastar datos de más de ustedes para que cuando vean este video. Eh, Griselda Massa hace una diferencia entre naturaleza animal y naturaleza humana. Los animales, como bien ustedes investigaron en la actividad de la clase 2, tienen características diferentes, es decir, los animales tienen características algunas diferentes a la de los humanos. Una de esas es que su supervivencia se maneja a través del instinto, es decir, hay predisposiciones biológicas, mecanismos innatos, es decir, que ya nacen con eso que les permite sobrevivir. ¿Sí? Por ahí ustedes recuerdan de algún cuento o de la infancia o de algunos dibujitos en el que, por ejemplo, hay animales que adoptan las características de los que los crían.
Eso se llama imprinting o impronta. Por ejemplo, no sé, cuando nace el huevito, no sé, de un pollito, enseguida adquiere las características. Es importante que la mamá esté ahí presente para guiarlo y adquirir las características de ese animal. O por ejemplo en la película Jurassic Park, no me acuerdo cuál de todas, hay una que también el que diseña los dinosaurios, creo que es Jurassic World, habla de la importancia de estar ahí cuando nace para que haya una interacción entre el dinosaurio y la persona, la primera persona que ve. Eh, bueno, eso por un lado. Por el otro, habla de la naturaleza humana. Es decir, los humanos, como ustedes bien pusieron en las respuestas de la clase 2, nacen con algunas, algunos reflejos que son innatos. Por ejemplo, el de la succión. El poder succionar nos permite en los primeros tiempos de vida poder sobrevivir. Eh, por ejemplo, succionar la leche materna en los primeros meses o la leche, ¿sí? Para poder alimentarnos. Eso por un lado. Por el otro, también el texto habla de todo un proceso que ustedes muy bien buscaron algunas palabras en en el diccionario para poder entender el texto. Habla de un proceso en el que el hombre hace más de 5 millones de años no siempre fue el mismo, sino que fue evolucionando. Esto supongo que ya lo vieron en algunas materias, pero es importante poder entenderlo para ver cómo se conforma nuestra mente y nuestro accionar. Uno de los procesos más importantes que se da en el hombre primitivo es esto de la bipedestación. ¿Qué es esto? En un primer momento, o en el traspaso o en la evolución de los homos, el Homo erectus es el que logra pararse. En vez de estar en cuatro patas, el andar en cuatro patas, a este hombre primitivo le permitía correr más rápido y treparse. Pero ahora, el poder ponerse sobre sus dos piernas y caminar sobre dos piernas le da otras ventajas. Por ejemplo, bueno, el texto habla que le permitió cambiar de un escenario a otro, poder mirar desde la altura, es decir, estar parado, le da una vista más larga, mirar desde más lejos, y a este hombre primitivo le permite anticiparse. Acá estamos hablando de cuestiones que le permiten sobrevivir a la especie humana hace millones de años, pero este cambio, que puede ser simple, nos posibilitó poder sobrevivir. Eh, Además, si yo no estoy caminando en cuatro patas y me puedo poner en dos, también puedo utilizar mis manos. Entonces, al utilizar mis manos, o sea, hay dos miembros que me quedan libres. Puedo diseñar herramientas. Esto lleva mucho tiempo, no se da de un momento para el otro. Eh, Además, otro de los cambios fundamentales, que esto que es importante que lo tengan en cuenta y cuando relean el texto espero que lo puedan rescatar, es que la bipedestación, en el caso de las hembras o de las mujeres, lo que sucede es que las caderas se achican. Y acá esta es una primer diferencia que tenemos, que hay en nuestra naturaleza humana con la naturaleza animal. Al achicarse las caderas, el tiempo de gestación de las crías y de los bebés se acorta. Por ejemplo, pensemos en los animales. Hay alguno de ustedes que leí en los trabajos que la cantidad de gestación de la jirafa, o por ejemplo el de los caballos. Cuando nace un caballo o cuando nace una jirafa, el proceso de desarrollo biológico, de mielinización de las células nerviosas de su cerebro y de su sistema nervioso, le permiten poder ponerse de pie. Vieron que hay algunos videos por ahí, si pueden buscar dando vueltas, que estos animales ya nacen desarrollados y les permiten en unas pocas horas, la vaca, el caballo, la jirafa, un montón de especies, les permiten ya
caminar, salir. Esto en algún momento pasó con nuestra especie humana más primitiva cuando caminaba en cuatro patas. ¿Por qué? Porque pasaban mucho tiempo dentro del vientre materno. Pero al estar en dos, ese tiempo se acortó. Y al acortarse, estos bebés nacen antes, porque la cadera de la mujer es más chica. Entonces, al ser más chiquita, el bebé no puede estar más tiempo dentro de la panza de la madre. Tiene que salir antes. Y al salir antes, nace en un estado prematuro. No prematuro como el que conocemos nosotros, de que, bueno, salió de 8 meses, de 7 meses y necesita atención especial. Así salga de 9 meses, no sale en el mismo estado que nace una jirafa o un caballo que sale caminando. ¿A qué edad más o menos empiezan a caminar los bebés? Recién después del primer año. Entonces hay todo un año que sí o sí estas nuevas crías, hace millones de años, empiezan a necesitar el cuidado de su comunidad o de no quiero decir padres, porque el concepto de padres es más contemporáneo, que hace millones de años, pero comienza a ser cuidado y acompañado por su comunidad. Eh, Otro cambio fundamental entre la naturaleza humana y la naturaleza animal con este proceso de bipedestación es que la copulación, es decir, las relaciones sexuales para la producción en las personas, ya empiezan a ser frontales al achicarse las caderas. Entonces ya hay una conexión con la mirada, con el abrazo, y es frente a frente. Entonces ahí podemos empezar a hablar de que hay una relación más afectiva, y no solo de cuidado con las crías, sino también entre la comunidad. Hay más contacto físico. Que esto también está por ahí, está muy relacionado con el contexto actual en el que vivimos, ¿no? El contacto físico, cómo nos toca de cerca en este momento en el que tenemos que mantenernos físicamente lo más alejados posibles para poder preservarnos, y no contraer el virus, por ejemplo, ¿no? Pero esto de la necesidad del contacto físico y la cercanía del otro, en algún momento se empezó a desarrollar y eso es lo que nos hace humanos, ¿no? Y a partir de eso, ya para eh, quiero ir concluyendo porque si no el video se va a hacer muy extenso, el texto habla de dos matrices, la matriz biológica y la matriz cultural. Y con eso quiero que empecemos a trabajar qué pasaría en el caso de aquellos humanos que no son criados por humanos. ¿Son humanos? Me cuesta el tema de hacer el video porque parece que yo hablo sola y a mí en las clases me gusta interactuar mucho y hacer preguntas y repreguntas, y escuchar sus respuestas y sus ideas. La primera clase de presentación ustedes hablaban de que los hombres nacen mentirosos. En realidad el texto de Griselda Massa habla de que no hay conductas universales. ¿Esto qué quiere decir? Que los hombres no es que nacen todos con la misma conducta. Eh, las conductas que tenemos, que desarrollamos, dependen del contexto cultural en el que nos manejamos. Y esa es la matriz cultural en la que nacemos. Matriz viene esto de nacimiento, ¿no? No hay una matriz biológica, se tienen que dar ciertas cuestiones biológicas que posibiliten la conformación de nuestro cuerpo, pero también hay una matriz cultural que nos va a determinar el cómo debemos actuar, qué se espera de nosotros, qué es lo que está bien y lo que está mal en una sociedad. Y la necesidad de este otro para adquirir significados, lenguaje. El texto habla del hospitalismo también, ¿no? Como un experimento, le voy a pedir que lo relean, un experimento en el que realmente se comprueba que, por ejemplo, si una enfermera está cuidando más de 10 bebés, esos 10 bebés van a terminar muriendo de marasmo, lean el texto, y por la falta de contacto humano. Entonces, para conformarnos como humanos necesitamos
esta matriz cultural y el contacto con otros humanos, porque eso es lo que nos hace ser lo que somos. Ahora, ¿qué pasa con esos casos en los que hay humanos o personas que son criados por comunidades animales? ¿Son humanos o no son humanos? Entonces, en esta clase de hoy les voy a pedir que profundicen. Hay un caso que se llama el caso de Amala y Kamala, en el que quiero que investiguen qué es lo que pasó para poder seguir debatiendo sobre esto. ¿Sí? No les voy a contar el final de lo que pasó con estas dos hermanas que fueron encontradas por una especie animal y criadas por ellos, pero hay que ver, a ver qué pasó con ellos y quiero que lo investiguen. Otro caso muy conocido que ha sido muy romantizado y un poco eh, transversado es el caso de Tarzán, que ustedes lo conocen, ¿no? Pero pareciera como que Tarzán tiene algunas características de los gorilas y a la vez tiene características de humanos, pero nunca se cruzó con un humano. Entonces es como raro. ¿Es posible algo así? Bueno, lo dejo que lo piensen. Así que para finalizar con esta introducción, que se me extendió un poquito, les voy a pedir que se cuiden mucho, que cualquier duda que tengan me consulten, que yo no tengo problema en responder. Si me he tardado en responder es porque las notificaciones me han llegado tarde o se acumulan, pero tengan paciencia. Por favor, cuídense, quédense en sus casas para cuidarse ustedes, para cuidar a los que aman. Así que cualquier cosa, no desesperarse y nos mantenemos en contacto.